Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es el tema las facultades de la autoridad fiscal para determinar contribuciones omitidas. El fundamento legal se encuentra en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente a aquel en que, fracción primera, se presentó la declaración del ejercicio cuando se tenga obligación de hacerlo, tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo. El plazo se computará a partir de la fecha en que debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos se solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos, las facultades se extinguirán por años de calendario completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias, el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquel en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio. Fracción segunda. Se presentó o debió haberse presentado la declaración o aviso que corresponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración. Fracción tercera. Se hubiera cometido la infracción a las disposiciones fiscales, pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente en el que se hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho respectivamente. Fracción cuarta. Se levanta el acta de incumplimiento de la obligación garantizada en un plazo que no excederá de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor de la federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora. Fracción quinta. Concluye el mes en el cual el contribuyente deba realizar el ajuste previsto en el artículo quinto, fracción sexta, cuarto párrafo de la ley del impuesto al valor agregado, tratándose del acreditamiento de devolución del impuesto al valor agregado correspondiente a periodos preoperativos. El plazo a que se refiere este artículo será de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud de registro federal de contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio estando obligado a presentarlas o no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta la información que respecto al impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y servicios se solicite en dicha declaración. En este último caso, el plazo de 10 años se computará a partir del día siguiente a aquel en que debió presentarse la declaración señalada. En los casos en los que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de 5 años sin que en ningún caso este plazo de 5 años sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en la que se presentó espontáneamente exceda de 10 años. Para los efectos de este artículo, las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pago provisionales. En los casos de responsabilidad solidaria que se refiere al artículo 26, fracción tercera, décima y decimoséptima de este código, el plazo será de 5 años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente. El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y solo se suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones segunda, tercera, cuarta y novena del artículo 42 de este código, cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio o cuando las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiera señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos últimos casos se reiniciará el cómputo de plazo de caducidad a partir de la fecha en la que se localice al contribuyente. Asimismo, el plazo a que hace referencia a este artículo se suspenderá en los casos de huelga a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga y en el del fallecimiento del contribuyente hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión. Igualmente, se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo respecto a la sociedad que teniendo el carácter de integradora calcule el resultado fiscal integrado en los términos de lo dispuesto por la ley del impuesto sobre la renta, cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación respecto de alguna de las sociedades que tengan el carácter de integrada de dicha sociedad integradora.
El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal cuando concluye el plazo que establece el artículo 50 de este código para emitirla. De no emitirse, la resolución se entenderá que no hubo suspensión. En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de 10 años. Tratándose de visitas domiciliarias de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades o de la revisión de dictámenes, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de 6 años con 6 meses o de 7 años según corresponda. Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia fiscal no se extinguirán conforme a este artículo. Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, podrán solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales. Los plazos establecidos en este artículo no afectarán la implementación de los acuerdos alcanzados como resultado de los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble tributación de los que nuestro país México sea parte. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa con el tema Las facultades de la autoridad fiscal para determinar contribuciones omitidas por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web oficial cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. Si usted necesita una orientación fiscal, por favor escríbanos al correo radiofiscalmx@gmail.com. Si su asunto es de índole jurídico, es con la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez, quien es nuestra consultora jurídica para cualquier asunto civil, laboral, mercantil y penal. Si su asunto es de índole contable o fiscal, es con el contador público Pedro Linares Manuel al correo radiofiscalmx@gmail.com. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.